Buen día, comunidad VJ. Mi nombre es Kelly Zasnay Vázquez Torres y junto con mi compañera y amiga Magali Koronatowski, ambas cursando el séptimo semestre de la licenciatura de Psicología, les presentaremos el tema de la entrevista y aspectos que se desglosan de esta misma. Para comenzar con este podcast, hablaremos de qué es una entrevista. Esta se puede definir como una conversación que se da por dos o más personas, que posee un método que facilita alcanzar uno o más objetivos. Por tanto, de igual manera podemos comentar que la entrevista es una técnica científico-sistemática. Decimos esto porque para llevar a cabo esta misma se deben tener ciertos pasos bien estructurados. Aparte, claramente, de contar con las habilidades y los conocimientos bien establecidos. Para la entrevista existen distintos tipos. Nosotros hablaremos de los tipos de entrevista que existen en psicología. Estos son la parte clínica, psicopedagógica y la laboral. Por la parte clínica, podemos decir que es una herramienta de gran utilidad para obtener datos sobre la persona que acude con nosotros, porque estos mismos serán de gran apoyo a lo largo del proceso terapéutico para dar un correcto manejo dentro de lo posible de la información que el cliente o paciente nos proporcione. Hablando de la parte psicopedagógica, esta, al igual que con todas las demás entrevistas, debe contener un fin determinado, ya sea informativo o para la resolución de algún tipo de problemas relacionados con los procesos educativos o con el aprendizaje, ya sea en un niño o un adolescente. Y en la parte laboral podemos hablar que es una técnica utilizada dentro de un proceso de selección general de un puesto. Es decir, la entrevista laboral solamente será uno de los pasos que se deben llevar a cabo cuando tú estás haciendo un proceso de selección acompañado de también pruebas psicométricas, valoraciones, exámenes médicos o diversos rubros que te hacen cubrir cada una de las empresas en donde tú estés solicitando la vacante. De igual manera, es importante mencionar que la entrevista se compone por etapas. Preentrevista. Aquí, el psicólogo conoce brevemente al paciente, puesto que la entrevista se lleva a cabo durante una llamada telefónica. Aquí se recaudan datos como nombre, el motivo de la consulta y la orientación que se le va a dar. Ya acudiendo el paciente con el psicólogo, se habla de una primera, segunda y tercera fase. En la primera fase se aborda lo que es el rapport y el encuadre, seguido de contacto físico como un saludo. En esta parte, la ansiedad del paciente es elevado y nuestro trabajo es que esto disminuya. En la segunda fase se lleva la exploración de la demanda del paciente. En esta parte se necesita una escucha activa. Con esto podemos generar hipótesis y se puede comprender mejor el problema. Tercera fase, despedida. Aquí se maneja el plan de trabajo, es decir, cómo se lleva el procedimiento de la entrevista. Se acuerda y se pacta la siguiente visita. En esta parte, la despedida es física. En esta última parte, algunos pacientes ya se encuentran más tranquilos de cómo llegaron al principio. Esto se da porque ya han expuesto sus demandas ante el terapeuta. Post-entrevista. En esta parte se despide al paciente. Posteriormente se hacen unas anotaciones de las impresiones que se causan en la entrevista. Se crea una estructura del caso en base a las hipótesis que se crearon mediante la información. Es por esto que un psicólogo debe de tener ciertas habilidades fundamentales para hacer una entrevista, como por ejemplo, empatía. Esto quiere decir que nos ponemos en el lugar de la otra persona, pero sin hacer nuestro el problema. Flexibilidad y tolerancia. Se refiere a adaptarse a la diversidad de la persona. En todos los casos, se debe de practicar la honestidad y la ética profesional.
También es muy importante las habilidades de escucha, cómo dejar hablar y hacer uso de nuestra escucha activa. Esto quiere decir que no solo escuchar las palabras, sino también ver y tomar en cuenta los gestos y las emociones que nos está expresando el paciente. Recordemos que todos estos elementos son fundamentales para realizar y llevar una buena entrevista. Ha sido un placer poder compartirles esta información que de verdad espero les sea de utilidad a todos ustedes y de igual manera les agradecemos mucho la atención prestada. Hasta luego.